somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Y va. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos en la feria cervecera, el encuentro cervecero con el Negro TV, que ya probó Emperador, le gustó, se va contento. Faltamos, vení, probala, cuando faltamos. Ahí está haciendo el cierre, Siete Venas. Impresionante, está haciendo el cierre Siete Venas. Mirá lo que es, con su tema, me gustan todas. Impresionante, Siete Venas cerrando su presentación acá en la Rural, encuentro cervecero, una fiesta terrible, no sabés lo que fue, un mundo de gente, impresionante show entregó Siete Venas, cerrando y despidiéndose de Río Gallego y de toda la gente que lo sigue, que lo acompaña, que lo alienta. Un grupo de la hostia. Siete Venas es nuestro. Ahí estamos. Cerró Siete Venas. Primer noche de encuentro cervecero acá en la Rural de Río Gallego, Santa Cruz. Está todo el equipo. Ahí está todo el equipo, fíjate. Todo el equipo de Siete Venas saludando a su público, a su fan. Y Juanjo, el baterista, regalando palillo a su público. Todo bien. Impresionante show. Gran show acá, tremendo aguante de la gente de Río Gallego. La verdad que es muy emocionante, estamos muy contentos. Estamos en casa, somos de acá nosotros. Son nuestros, Siete Venas son nuestros. Bueno, yo soy de acá de Río Gallego. De hace 20 años en Chantén, pero somos de acá nosotros. Sí, tal cual. Che, Juanjo, contame, estaban presentando temas nuevos, ¿no? Porque vi que en septiembre se van a grabar la nueva placa. Sí, el 15 de septiembre nos vamos a grabar el nuevo disco, así que estamos muy contentos. Bien. Siempre para adelante, una energía tremenda acá de Río Gallego, de Santa Cruz completo. Así aparte se sigue sumando gente y gente grande se está sumando a la movida de Siete Venas. Muy lindo. Bueno, nosotros somos grandes, así que... No, pero hermoso. La verdad que tremendamente emocionado que pase esto. Hay que ser feliz, en Santa Cruz hay que ser feliz. Bueno, lo invito a mirar al Negro TV. Lo conozco en chiquito, así que cuidado. De así es chiquitito. Así. Gracias, Juanjo. San Juan, hola. Tremendo show, San Juan. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo viste la gente, la repercusión de la gente en la fiesta que se armó? El show lo hacemos todo, la fiesta la hacemos entre todos, loco. Ahí ves la cámara. Impresionante. Hacemos a la gente atrás.
monumental. Gracias, Río Gallego. Sé que estamos en momentos complicados, difíciles, pero la gente necesita alegría. Y estos son los suspiros que nosotros tenemos previos al Mundial. Che, y aparte, Esto es selección, esto es patria, esto es Argentina, loco. y pensar que nosotros dos vendimos viaje de egresado. A vos te tocó viajar a Carlos Paz y a mí a Camboriú, y ahora mirá, te estoy entrevistando, sos un artista. Vos no sabés que fue muy loco. Anoche tocamos en Piedrabuena. Sí. Y el DJ de allá de Piedrabuena del boliche donde tocamos era uno de los alumnos que viajó ahí de la escuela 55. Bien. Y me dice, no fuiste a las reuniones que nos hicimos después de no sé cuántos años habían pasado. De que habíamos hecho la movida de viaje estudiantil. Lo vimos, nada, es muy loco porque ellos se acuerdan de mí. loco, ¿viste? Y yo también me acuerdo de él. La gente de Gallego tiene que buscar la mejor de las ondas. La mejor de la onda, ¿dónde la vas a encontrar? En el Negro TV. Che, loco, porque para pálida está todos los días. Gracias, Y que suene el despertador es peor. Gracias, Dale, Sanjua. vamos. Gracias a vos. Gracias. Qué grande, estuvimos con Sanjua, ¿sí? Vocalista del grupo Siete Venas, le puso toda la onda, no sabés, impresionante lo de Sanjua, agitó al público, invitó al escenario a chiquitos, a grandes, no, impresionante la buena vibra que tiene Sanjua, aparte lo conozco hace años, ¿viste? Un saludo para todos. Préndanse con el Negro TV. Yo siempre lo pienso, igualmente que la logística, los envíos, saquen las cuentas, piensen en Río Gallegos, piensen en los emprendedores de acá. Si no sos emprendedor, algún día de tu vida podés llegar a hacerlo y vas a necesitar y vas a querer ese apoyo. Aparte hay gana. Claro, porque uno nunca sabe a qué edad va a emprender. Capaz que te jubilaste y te cansaste y pensaste que toda tu vida esperaste a jubilarte y ahora dijiste, no, quiero ser emprendedor. Exacto. Ok, ¿quién te tiene que apoyar? Tu localidad, tu provincia. Entonces apuntemos a eso, apuntemos a querernos entre nosotros, a vibrar todos juntos, a dejar todo tipo de banderas de lado y crecer todos en conjunto. Santa Cruz es muy rico y la verdad que tenemos tanta gente que hace, vos lo estás viendo ahora, que si no las apoyamos nos pasamos de flojos. Va a estar la Comic Sur con cosplay, con su evento, con música propia de la Comic Sur que están haciendo, va a haber una cocción en vivo y mañana apuntamos a que puedas venir con tu nene, que se divierta, que la pase lindo, va a haber una banda que se llama La Vida en Familia. Bien. La vida en familia, domingo, familia. Bueno, para que la pasemos todos re bien. Qué bueno, con mi amiga Moira acá, la organizadora, la Cerebro. ¿Viste? Vos sabés que se va de cuadro, la voy a abrazar, mira, acá, quédate acá conmigo. Los invito a todos los riogalleguenses y provincial también, ¿no es cierto? Llegamos también a toda la provincia con el Negri TV, con el youtuber, hashtag soy youtuber, soy el negro. Vengan, aprovechen, pásenla lindo. En Gallegos hay muchas cosas para hacer, podemos crecer todos en conjunto y apoyemos a este youtuber. Los primos hacen que no se haga un macerado, en base a eso no saldría la densidad del cielo. Sí. Vamos a llegar a 75, ahora aprendemos a 75 y ahí dejamos el paso. En este momento ya está la manta con el agua, empieza el macerado y de acá en más se tiene que tomar 15 corriente para que la manta encienda sus amenazas y absorbe el agua para sacar ese líquido manejoso, el cual se va a poder llevar a la olla para el alimento. Media hora y después vamos a empezar el tema del recirculado para que vean el proceso. ¿Sí? Si quieren pueden ir visitando los distintos
de maceración. En este momento tenemos un tiempo muerto y después, media hora más, si quieren, los invitamos de vuelta. ¿Sí? Un emperador para Negrius. Y estamos en escenario, estamos con el grupo Estado de Ánimo, fíjate, está tocando Estado de Ánimo, ¿sí? Fíjate. Está presentando todos sus temas, estamos en el escenario, ¿viste? Como anoche que estuvimos con 7 venas, ¿viste? Hoy estamos con Estado de Ánimo, fíjate. Fíjate. Un capo el tipo, mirá, fíjate. Nah, impresionante cómo tocan los chicos. Nah, es muy bueno. Acaba de finalizar la presentación de Estado de Ánimo, despidiéndose del público de acá de la Rural de Encuentro Cervecero. Fíjate, Estado de Ánimo. Gracias, Rafael. Estado de Ánimo. Un poco de... Mater, el otro día le hiciste una nota a mi sobrina en la convención. ¿Querés saber cuánto sale? ¿En la convención de Tatú? Hoy salía la primera parte en Canal 9. Sí. Y el sábado que viene a las 21:30 sale la segunda parte. Listo, no te escribo. Dale, Tremendo. Gracias a vos, Tremendo. Estamos acá con Peri, la voz de lo que es Estado de Ánimo, papá. Gracias por la entrevista. Estado de Ánimo lo pueden encontrar en Facebook. Estamos pronto a sacar un disco, así que salir en septiembre más o menos de este año. Sí. Así que bueno, estamos... ¿Lo van a grabar acá? Lo grabamos acá, ya está grabado, o sea, faltan un par de cosas, pero ya está. Che, ¿hace cuánto que viene armado lo que es Estado de Ánimo? Y Estado de Ánimo pasó por un montón de cosas, un montón de integrantes. Fueron cambiando continuamente. Sí, pero todos amigos. Quiero dar más un saludo a Iván, que estuvo en la batería, a César Yujin, que estuvo en el teclado. Amigazo de siempre. Che, y vi uno de ahí de Estado de Ánimo que andaba con gorrita azul, ¿viste? Que la otra vez me salvó la vida con... el Negro Cabrera, el Negro Cabrera. Para el Negro Cabrera, que la otra vez me salvó con un pitutito, ¿viste? El sonido. Él es parte de la banda, nos ayuda en un montón de cosas. Él también nos da mucho combustible para que sigamos haciendo música. Entre nosotros, ¿viste? ¿Vos agarraste la voz porque el cantante es el que más gana? No, no te creas. ¿Quién es el que más gana del grupo? Dale. ¿Quién es el que más gana? Sí. Mandemos al frente al que más gana. ¿Lo mandamos al frente? No, ¿lo mandamos? No, ¿acá ahí? No, a ver. Para mí el que más gana es Ronnie. El Ronnie el que más gana. Ganador. El que más gana. ¿Y el que nunca liga nada? Acá me ves. Dale, contame otra, dale. Acá me ves sin ganar nada. Bueno, tirame el contacto de Facebook entonces. Facebook, Estados de Ánimo, Instagram, Estados de Ánimo, Rock. Estado de Ánimo Rock, Facebook y Instagram. ¿Cómo andamos, amiga? ¿Todo bien, vos? Che, pero vos sos del rubro del vino, ¿qué haces acá? Igual le damos a la birra. ¿Qué probamos hoy? Probamos de todo. ¿De todo? De todo. ¿Colorada, negra, morocha? Me quedo con la colorada. La colorada, ¿no? Me gusta más. ¿Todo bien? Te vi que estabas allá adelante. Sí, estaba llevando a los chicos ahí. Trabajando. Un ratito. Cuando te vayas en el auto, sacate el choquín porque te va a parar el tránsito, boludo. Ah, tenés razón. Gracias. Parecía una vieja loca así con todos los pelos parados. Gracias, tremendo. Bueno, ahí vamos a la selfie, Ahí vamos a la... ¡Amigacho! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Mirá, me parecía que vos no ibas a estar... ¿Viste? No, vos sos tremendo. Vos sos tremendo. Che, ¿qué probamos? Mirá, toda me La mejor. De mi viejo. No, jódeme. Sí. No te jodo, boludo. ¿Es la de tu papá? Es la de mi viejo. ¿Dónde está tu viejo? Ahí está mi viejo. ¡Qué grande, Mario! ¿Cómo andamos, chicos? ¿Todo tranqui, vos? ¿Qué pasó que anoche no vinieron? No, anoche no, hoy tocaba la mejor banda de Río Gallegos, por eso vinimos hoy. Porque vos me habías dicho que anoche no tenías permiso, ¿puede ser?
No, olvídate, siempre. Tiene permiso siempre. Che, ¿y qué es lo que más tomaron? ¿Rubia, negra, colorada? De todo. En ese orden. En ese orden. Olvídate, el negro TV es lo mejor. Cerramos la nota con un besito. Ah, impresionante, gracias chicos. ¿Cómo anda la gente de estado de ánimo? Bien, ¿Por qué estado de ánimo? La verdad que nosotros somos invitados, ya amigos de la banda y nos invitan siempre. Ah. No somos, ¿cómo se dice? Integrante. Pero siempre tocamos con ellos. Ah, bien. Te vi que subiste a lo último. ¿Qué pasó? No, toqué todo el principio. ¿Perdimos el colectivo? ¿Qué pasó? Toqué todo el principio, no me alcanzaste a ver quizás. Ah, es verdad. Cagaba peo para el negro que no. Es verdad. Che, ¿y cómo incursionaste con el tema del rap? Lo veía, Sos un crack, Le metimos. Siempre, bueno, estado de ánimo por ahí me invita a poder compartir esa canción Los 40. Y a mí me encanta la banda, así que con un gusto ahí le metemos. ¿Vos componés también o le das a lo que más te gusta? Le meto un poco a freestyle, pero también estoy componiendo canciones. Ojalá que en un par de meses poder sacar algo ya a YouTube. Estoy trabajando en eso. Kevin Stewart. Estado civil porque me están preguntando las chicas. Soltero. Che, contame un cachito, ¿hace cuánto que estás en el grupo? Me invitan, creo que es la tercera vez que me invitan a tocar, a cantar. Pero no, yo soy amigo de la banda más que nada. Son todos amigos, ¿no? Somos todos amigos, sí. Es como que continuamente está mutando la banda, eso es lo que me decía Peri. Cada vez hay más amigos. Claro, se va agrandando la banda. Sí, eso es bueno. El Negro TV por Canal 9, los invito yo, Kevin Stewart, le mando un fuerte abrazo a todos y espero verlos muy pronto. Están invitados a que lo vean, a que estén ahí, que pasen, que revisen y también que lo compartan. Y también escuchen el estado de ánimo, que en breve van a estar subiendo su disco en YouTube. Pero observen el canal, véanlo. Bueno, te invitamos a todos a que vean el programa, muy bueno, muy divertido todo. Y bueno, y escuchar música local para todos. Bueno, lo voy dejando chicos porque tengo que ir a probar chevechita, Chao chicos. Ahora me toca a mí. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Ya canto fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja tipo hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Ahora canto fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja tipo hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Voy a morir haciendo esto, escucho esa voz que me gritó que ahora me dice let's go. Hey, domino el ritmo sin conflicto siendo honesto, me traiciona la razón como a Camilo VI. Un melómano que en el hip hop piensa dejar su resto. Lo veo pasar, digo ¿qué tal? Sigue buscando un puesto. Fallamos el mismo hood pero ellos piensan que es la West Coast. Contame antes si tus padres están contentos. Después chocamos el vaso y brindamos por lo nuestro. Llevando la buena, esquivando la ley. Pongo más huevos que galitas contra Richie K. Si definir el limitar, bueno defínanme como el hijo de puta que lo manda. Eso fue todo amigos.
Sí. ¿Mucho laburo? Bastante. Y fresco. Y fresco. ¿Recién caíste? Ahí recién. Casi para el cierre, como siempre. Estoy como los bomberos. Vos siempre estás de mato. Sí, siempre. Siempre. Peor que una tortuga. Y mirá que te avisan con tiempo, pero vos siempre llegas tarde. Una semana me avisan. Voy a llegar tarde hasta mi entierro yo. Cállate que vos no vas a terminar enterrando a todos nosotros. Vos pagás la luz, Si yo puedo, y esa forma de enterrar tiene varias formas de explicarse. Gracias. Que te diga, querido. Y estamos en una nueva aventura, estamos acá en las instalaciones del Boxing Club, ¿sí? Estamos en la tercer feria productiva, no sabés lo que es, un montón de gente, hay stand de productores, gente que hace trabajo al crochet, gente que vende planta. No sabés, es súper lindo las cosas que están presentando acá en lo que es el boxing, ¿sí? ¿Disfrutando de lo que es la feria productiva? No, yo soy artesano. Artesano, ¿y usted? Yo soy cantor. Yo soy cantor. ¿Qué nivel tenemos? Cantante y artesano. Mirá, me lo junté a los dos juntitos. Ayer me contaron que usted tenía un cuchillo hecho con parte de calafate, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Me podría contar un poquito? Este es uno de los 4 cuchillos que hice con raíz de calafate. ¿Raíz de calafate? Exacto, que fue presentado en la fiesta del lago del corriente año. ¿Y cómo es el procedimiento, no? Del acabado. No, es impresionante. No sabés lo que es el cuchillo, fíjate. Es impresionante. ¿Cómo es armar todo ese mango? En realidad, uno tiene que empezar consiguiendo desde luego la raíz de calafate, eligiendo la pieza que uno va a usar, dejarla estacionado lleva mucho tiempo y después se hace proceso que es como todo encabado de cuchillo, pero lleva mucho tiempo porque la raíz de calafate es dura para trabajar. ¿Y cómo se le ocurrió armar esto? Y porque quería presentar algo nuevo para la fiesta de... Algo innovador. Algo innovador en la fiesta de Calafate, la fiesta al lago. ¿Y cómo le fue allá en la fiesta? Excelente. Y te cuento, es más, el primero que me compró de los 4 cuchillos que llevé fue el mono de Capanga. No, mirá, el mono de Capanga anduvo por Calafate y le compró un cuchillo hecho con raíz de calafate. Es un gran, aparte el mono es un gran. Es un capo, todas las veces que va a la fiesta al lago pasa por el stand de los artesanos. Tiene la mejor onda. Tiene la mejor onda y siempre adquiere productos artesanales. ¿Tiene algún Face, alguna página, algún teléfono por ahí que la gente quiera contactarlo para conseguir estos cuchillos? Carquenasnun.artesanías. Ahí voy. Ya los chicos me están mandando, ¿viste? No, anda para allá, anda para acá, anda por ahí, anda por ahí. ¿Qué, tu señora? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿vos me das permiso? Sí, dale nomás. ¿No te va a poner celoso? No. No, porque viste que como que mis dientes cautivan a las mujeres. Bueno, fíjate a ver si la cautiva. Bueno, ¿cómo se te ocurrió armar este stand de venta? Porque cuando mi hija más grande iba al jardín, empecé con una máquina pequeña y después, bueno, empecé a trabajar sola y después me dediqué y me dije, bueno, vamos a vender algo. ¿Todo esto lo producís vos? Sí, todo es mío. ¡Qué nivel! De acá. ¿Hace cuánto que estás produciendo ropa en Río Gallego? Hace 6 años ya, ¿sí? 6 años ya. 6 años. Ahí está de fondo el marido, está cuidando todo. Filmalo. Gracias. ¿El nombre? Cecilia Poblete, Creaciones Camila. Creaciones Camila. Estuvimos con Cecilia Poblete, Creaciones Camila. Impresionante. ¿Cómo la viste? Bien. No me dio ni bola, así que está re enamorada de vos. Gracias. Capo, amigo. No, esto aparte de ser una feria productiva, es una fiesta. ¿Cómo andamos, señora? ¿Disfrutando un poquito de la salida de Río Gallego? Sí, un poquito. ¿Qué compramos? Milcao. ¿Milcao?
¿1000 Bueno, la dejamos que siga disfrutando. Qué impresionante, la gente acá disfrutando, la gente acá comprando. Cuénteme un poquito qué es la artesanía que usted está haciendo. Hago reciclaje de botella de vidrio así y lo convierto en vasos. En vasos, en copa. ¿Esto se le ocurrió a usted? Sí, lo he visto por ahí. Y nos mandamos a hacerla. Sí. ¿Cómo es el procedimiento más o menos para que la gente conozca lo que hace usted con el tema de las botellas? No, lo que pasa es que hay que tener primero la botella y después hay distintas formas de cortarlo. ¿Llena o vacía la botella? Bueno, si es llena mejor, claro. Si es llena mejor, es buenísimo. No, y después tenemos que hacer... yo lo corto la mayoría con resistencia, ¿viste? Eléctrica, sí. Y después hay que lijarlo todo, no sé si... El borde, sí. Y la patita se hace también con la misma... Claro, con el pico, ahí estoy viendo que la patita la hace... O sea, se usa toda la botella, no se tira nada. Claro, que algunos se tira porque se rompe también, entonces hay que elegir quién está bien, quién no está... ¿Hace también a pedido? Sí, esos días hice un montón de, como 70 botellas me pidieron, así que... Sí. Me llevo la botella o me pide qué clase quiere, ¿viste? Por ejemplo, tenemos copas, tenemos vasos, tenemos vasos cortos, de colores, así que... ¡Qué copado! ¿Algún número de contacto por ahí que la gente quiera pedir productos suyos artesanales? ¿Alguna dirección? ¿Algún Facebook? Sí, tengo mi dirección, es Barrio San Benito, calle 1 y 26. Ahí está el letrero. Y mi número particular, digamos, que sería 15 49 89 61. Bien, ahí le pueden hacer pedidos, ¿no? Pedidos, sí. Y claro, porque hay varios modelos varios modelos. Entonces hay que ir y decirme, necesito 10 de este, 10 de aquel, o 10 más chicos, más grandes. Estuvimos hablando acá con un fabricante de vaso y copa que lo hace con botella. No, es impresionante. Impresionante. Fíjate, mira, acá te muestro un poquito. Nah, es impresionante. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ¡Compre, señora, compre! ¡Impresionante! ¡Para el mate! ¡Para el mate! ¡Ahí le trajimos suerte! Nos sentamos acá, ¿viste? Y empezaron a venir a comprar. ¡Es muy bueno! ¿Cómo andan los tremenditos? Bien. ¿Paseando? Sí. ¿Comprando cositas? No. ¿Mamá compró algo? No. ¿Compró algo, mamá? No. Torta para ella nomás compró mamá. ¿A quién viniste a ver? A Miau. ¿Eh? A Miau. ¿A tu abu? ¿Y qué es tu abu? ¿Productor, cantante, qué? Bailarina. ¿Bailarina? Oh, ahora la vamos a ir a ver entonces, ¿eh? Ya bailó la. Ay, me lo perdí, llegué tarde, tremendito. Bueno, ahora la vamos a ir a buscar, ¿sigue por acá? ¿O se fue? Ya se fue. ¿El nombre del tremendito? Jonathan. ¿El nombre del tremendito? Valdés. Valdés. ¿El nombre de la tremendita? No. ¿Y el nombre de la mami? Carolina. Carolina, gracias. Bueno, cuénteme un poquito y cuéntele a la gente que nos está mirando por Canal 9, ¿de qué se trata su stand?
Bueno, mi stand es de comida, empanadas de carne, pollo, mondongo, jamón y queso, pan caseros con chicharrones, pan de molde, pan tipo campo. ¡Ay, qué rica! Así que eso es lo que tenemos en mi stand. ¿Y cómo la estamos llevando a la feria? Y bien, de a poco, pero... ¿Ayer cómo anduvo? Mejor que hoy, aunque vos no lo creas. ¿Sí? ¿Mejor que hoy? Poca gente, pero se vendió bastante ayer. ¿Sí? Y hoy estamos hasta las 8, ¿no? Hasta las 8 de la noche. ¿Hace rato que hace exquisiteces así? Sí, yo siempre trato de participar en todo este tipo de ferias, porque para vender y aprovechar también, porque es una salida laboral para todos. Sí, tal cual, tal cual. Así que nos sirve a todos. Digan, che, negro, ¿me puede pasar la línea de contacto de la señora para comprarle las cosas ricas, los pan con chicharrón y todo eso que hace? 2966 sí. 35 14 44. Zulma. ¿Ulma? Zulma. ¡Zulma! 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 Te voy a mostrar, mirá. Mirá. Pan con chicharrones. No sabés, gracias Zulma, no sabés lo que es impresionante. Suscríbanse al canal de YouTube del Negrius TV. Vos sabés que me llegó información a mis redes sociales que usted conoce a mi jefe. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Quién es tu jefe? A ver. Juan José Franco. Me llegó información que usted fue la preceptora, ¿puede ser? Exactamente, fui la preceptora de Franco. Muy buen chico. Muy buen chico. No mienta, No mienta. Una persona ¿sí? Muy alegre, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se portaba en el secundario? La verdad. Más o menos. Sí, la verdad, más o menos. Sí, medio vago, ¿no? Para estudiar. Medio vago para estudiar. Sí, le costó, ¿no? Le costó terminar, ¿no? Le costó bastante. Ahora cuando vea esto mi jefe nos va a matar. A los dos. ¿Hace cuánto que hace todo esto? Es la primera vez que venimos acá a la feria. Ah, que se presentan. Pero trabajo hacia el crochet, ¿hace cuánto hacen? 4 años ya. ¿Hace 4 años? Hace 4. Aparte con tu amiga, ¿no? Con Flor, sí, acá. Allá está Flor. ¡Qué nivel! Che, y contame un cachito, ¿todo el crochet? Sí, todo. Todo el crochet, ¿qué? Y contame un poquito qué es toda la variedad que tenés. Sonajeros, llaveros, cosas para bebés, ajá. Acompañados de cositas de madera, que eso va todo en el paquetito. Che, ¿y te lleva mucho a hacer, por ejemplo, los chupetes que estoy viendo yo? 2 horas capaz. ¿2 horas? Sí. Ah, 2 horas. Y che, ¿tienen alguna línea de contacto? Vamos a enfocarla también a... Sí, acá tenemos. Ahí tiene Flor. Ah, ¿cómo? ¿Corazón de qué? De algodón. Corazón de algodón. Vos sabés que todos los stands que veo de crochet usan como de logo la lechuza. ¿Por qué la lechuza? Porque está de moda, pero nosotros tenemos un ovillito de lana. ¿Uno? Un ovillito. Ah, las chicas tienen un ovillito de lana, impresionante. Ya saben, gente, si quieren comprar souvenirs, algo para regalar, como Belén, ¿no? ¿Belén? Sí, Belén que compró para regalar a su mamá Cookie. A su mamá Cookie. Pueden venir acá al stand de las chicas, sí, que hoy van a estar hasta las 8, ¿viste? ¿El nombre? Romina. Romina. ¿Y el nombre? Florencia. No quiero romper nada. Gracias, chicas, No quiero romper nada porque la última feria que anduve, vos sabés que sin querer rompí algo, ¿viste? Así que bueno. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué estamos vendiendo? Fabricamos perfume nosotros, que es la primera fábrica de perfume en Río Gallego. Fabrican perfume. ¿Y cómo la están llevando? Bien, gracias a Dios nos fue re lindo hoy. Che, ¿y la esencia que utilizan son de acá? Sí, tenemos una que es de mata negra y la otra de flores patagónicas. ¿Y cuál de las dos más se vende? La de mata negra. ¿El hombre compra perfume? No, comprador compulsivo el varón de perfume. ¿Sí? ¿Cuánta? Sí. Ah, yo pensé que la que más compraba era la mujer. No, el varón compra mucho. Ah, mirá, qué nivel. La primera fábrica local de perfume, Estamos hablando con la dueña de la primera fábrica de perfume. ¿Alguna línea de contacto para que la gente por ahí haga pedidos? El deseofragancia@hotmail.com.ar. Ahí te pueden hacer pedidos por menor y por mayor. Sí, vendemos en todas las localidades ya. Gracias, Marcela. Ahí me llevo el papelito, sí, me llevo el papelito. Es impresionante. La primera fábrica de perfume local, acá, en Río Gallego. Sí, fabrican los perfumes acá. Permiso, ¿cómo andamos? Bien. ¿Cómo estás llevando la feria? Y acá trabajando, bien. ¿Trabajando? Sí. ¿Qué estás haciendo?
pajaritos. ¿Pajarito con esa tela qué sería? ¿Polar? Esto sí, polar. ¿Y hace cuánto hacen esto ustedes? Y hace 7 años. ¿7 años? 7, 8 años. ¿A dónde aprendieron a hacer esta artesanía? No, me empezó a gustar y después empecé a hacer algunos talleres y bueno, y seguí haciéndolo porque me gusta. Tengo llaveros de 80 a 40 pesos, lo he bajado, o sea, bueno, uno se va poniendo igual. Sí, y aparte son artesanales, que eso tiene, ¿no? su precio. Sí, seguro que sí, pero bueno, también tenemos que adecuarnos a la situación económica que estamos viviendo. Exacto. Che, Negru, ¿dónde puede ir a comprar las cositas que hacen las chicas ahí? ¿Tenemos una línea de contacto, un Facebook, algo? Tengo una página. A ver, tirámela así, Celi Ruth se llama, Diseños Ruth. Diseños Ruth. Ahí te pueden hacer pedidos, por menor, por mayor. Por lo que sea, sí. Sí. ¿Los diseños los buscan ustedes? Viene el cliente y nosotros le ayudamos a cerrar la idea. Sí, porque esto también puede servir para souvenirs, para esas cosas, ¿no? Sí, se hace también para souvenir, ¿viste? Para cumpleaños, para baby shower, todo eso. Baby shower, tal cual. Bien, atenti la mamá que está buscando cortina de baño. Acá la amiga Ruth hace cortina de baño, Bueno, muchas gracias por la propaganda. No, por favor, el nombre de la señora que está allá. Voy. El nombre, Graciela. ¿Y el nombre tuyo? Ruth. Gracias, chica, Qué grande. Hablamos con Graciela y Ruth. Pará que me olvidé de traer mi tarjetita. Me olvidé. Sí, gracias, Ruth. Me había olvidado la tarjetita, ¿viste? Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Marimar, como una novela mexicana. Marimar, sí. Ay, me voy a sentar un cachito porque tengo los pies terrible tengo los pies. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Hace rato que hace estas exquisiteces dulces? Hace 7 años. ¿Hace 7 años? Primera vez que participo en este lugar, en esta feria. ¿Quién le enseñó a cocinar así? Y bueno, de chiquita me gustaba cocinar. Siempre, me gustó la repostería, ¿Sí? La repostería. Y bueno, después fui a la Escuela Profesional de Mujeres, que también ahí aprendí bastante. Y después me voy perfeccionando por mi cuenta. He hecho algunos cursos también. Tarta de ricota, de dulce de leche, de membrillo, alfajores, pepitas y distintas variedades de sabores de budines. Es riquísimo lo que estamos viendo. Trabajo para afuera los fines de semana, por lo general me hacen pedidos. Y sí, en la semana también, tortas, lemon pie, tartas de manzana, bombón suizo, variedades de repostería. Marisa, entonces dijimos que si por ahí la gente te quiere pedir algo, ¿tenés algún tipo de contacto? Sí, tengo, mi teléfono, no tengo Face, pero tengo mi teléfono que es 15 56 77 73. Bien, Marisa hace toda cosa rica, budines, tarta, pataflora, alfajorcito, ¿me olvido algo? Hay pepas de dulce de membrillo, galletas. Y bueno, después hago otras cosas que no traje hoy para el stand, no traje. Aparte de cosas dulces, ¿también hace otras artesanías? No, todo dulce, todo dulce. Directamente en la repostería. Repostería. Qué grande, gracias, Marisa. No, gracias a vos. Qué grande, ¿no sabés las cosas? Mirá, te voy a mostrar. Vos sabés que me dio un poquito de hambre. Mirá la cantidad de cosas que hay. No, es impresionante, qué rico las cosas que vende. Aparte le trajimos suerte, ¿viste? Nos sentamos ahí y vinieron a comprar, ¿viste? Mirá la que encontramos.
Una amiga personal encontramos, una amiga... ¿Qué sé? Yo a vos te encuentro en todos lados. En todos lados, ¿viste? ¿Donde hay joda vos estás? Donde hay joda estoy. ¿Qué andas haciendo? ¿Comprando? Comprando, paseando. ¿O tenés stand también? No, yo no. Vos andás en todas. Vos andás en autódromo, andás, ¿eh? ¿A dónde más? ¿Acá? Acá. No te vi en la Feria del Libro. No, en la Feria de la Birra no vas. En la Feria de la Birra, que todavía falta ese programa. ¿Viste? No lo pasaste. No, ya lo vamos a pasar, lo estamos trabajando. Bueno. ¿Querés mandar saludito a alguien? No, a todos los que me conocen. Portate bien, ¿eh? Qué grande, una amiga personal, encontramos una amiga personal acá. ¿Qué estás haciendo? Y estoy haciendo un héroe en pijama, la cabecita de héroe en pijama. ¿Un qué? Héroe en pijama, un muñeco de los dibujitos. A ver, nos va a mostrar lo que está haciendo. ¡Ah! Sí, de los dibujitos. Sí. ¿Estos que son superhéroes? Sí, superhéroes. ¡Ah! Es muy bueno. ¿Todo esto hacés vos? Sí. Claro, porque son verde, azul y rojo. Sí, son tres, verde, azul y rojo. El rojo es el más difícil, todavía no lo cambié. ¿El rojo más difícil? Sí. ¿Por qué el rojo más difícil? Por la terminación. Ah, tenés razón que termina en punta, sí, claro. Es verdad. Es el más difícil. ¿Hace cuánto que hace estos trabajos? Esto es crochet, ¿no? Sí, crochet amigurumi se llama la técnica. ¿Cómo? Amigurumi se llama la técnica. Amigurumi, sí. Contame, ¿hace cuánto que venía haciendo esto? Y yo lo hago con una compañera. Tenemos una compañera y hace más de 2 años que estamos. ¿Y esto lo aprendiste vos sola, me dijiste, o te enseñó alguien? Con YouTube. ¿Ah? Con YouTube. ¡Con YouTube! Sí, YouTube te ayuda, nos ayuda un montón, o sea, te vas dando idea. Marimar. Para que no nos peleemos, Marcela y Mariela o Mariela y Marcela. Aparte las chicas de vender también dan clase, dan curso, ¿viste? Sí, para principiantes. Así que no tengan vergüenza, por ahí nos contactan y que no tengan vergüenza. Muy lindas cosas hacen las chicas acá. Marimar, acordate, como la novela mexicana. Marimar, gracias, ¿eh? De nada, gracias. ¿Quién te enseñó a hacer esto? No, solo. Se me despertó Se despertó un día y dijo, ¡plap! Empiezo a hacer esto. El chabón se acostó un viernes, se levantó un sábado y digo, voy a hacer una moto liberadora. Sí, así es, correcto. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Está comprando un par de muñequitos al crochet? Sí, le estoy comprando a las chicas que tienen un trabajo muy lindo, muy delicado y... Tremendo, ¿no? Sí, hermoso el trabajo. Aparte hay llaveritos y todo. Hay de todo, tenés alfileteros, llaveritos, souvenir para nacimientos. ¿Estás comprando para vos o para regalar? Para llevarle a mi vieja de regalo. ¡Ah, qué lindo! Un alfiletero. A mi mamá, Cookie. ¿Y el tuyo? Belén. Gracias, Belén, ¿eh? No, a vos. ¡Qué nivel! Grabado en vivo. Esto, mirá lo que es. Mirá. Grabado en vivo. Nah, es impresionante. ¿Cuánto tiempo te lleva a terminar ese vasito? 10 minutos, 15 minutos. Ah, re rápido yo. Sí, lo que pasa es que yo tengo la habilidad. Y bueno, y el tema es que se graba con una piedra. Ajá. Acá no puede cometer ningún error porque donde pasa el trazo ya no se puede borrar. No se puede borrar, ¿no? No se puede borrar. No hay goma para eso. No hay goma, no hay nada. No, ¿Y estaba viendo que también hace calavera o no? Calavera, arte urbano yo hago, pinto también. Arte urbano, esto se llama arte urbano. Sí, arte urbano se llama. ¿Hace cuánto que venía haciendo estos trabajos? Ya hace más de 10 años que vengo grabando, aparte soy profesor de artes visuales. Me gusta, yo hago murales, agrografía, todo lo que es arte urbano hago yo. Y enseño también a mis alumnos. ¿Enseñás también? Sí, a mi alumno le enseño a hacer murales. Este es un mural de la Malvinas. Mirá. Bueno, ¿y esto quién te enseñó a hacer esto? El tema fue, bueno, como soy profesor de arte, y más la habilidad de uno que tiene. Ajá. Mucha práctica también. Mucha práctica, ¿no? Mucha práctica, es como todo oficio, digamos. Vendría a ser como que vos sos tatuador de vaso, ¿no?
No, y también hago tatuajes también. O sea, Me estás jodiendo. ¿En serio? hago todo un poco porque me gusta lo que es artístico, digamos. Intervengo en las pieles, intervengo en el vidrio, intervengo en la tela. En cualquier soporte intervengo. Los vasos los pongo yo. Sí. Tengo vasos para, por ejemplo, este de 1 litro. Mirá lo que es. De 1 litro. ¿Un chop? Un chop de 1 litro, irlandés. Acá grabo la imagen que yo quiero y el nombre de la persona. Los vasos los pongo todos yo. Tengo la jarra. Mirá la jarra ella. No, mirá, te voy a mostrar. Te voy a mostrar porque es tremendo, mirá. Mirá, le puso bombillita. Canilla tiene. Canilla. No, es personalizado de caravera. Es tremendo las cosas que hace. Hay un montón. ¿Y los precios de estos productos son medio caritos? No, hay precio cuidado. Bancamos la crisis. Arranca de 250 para arriba, depende del tamaño. Exacto. Tenemos de medio litro, de 1 litro y bueno, hay precio cuidado. Muy bueno. ¿El nombre del artista? No, me llamo Lisandro Garay, así que... Lisandro Garay, bueno, nuevamente tiremos la línea de contacto para que la gente se comunique y pida su jarra para Fernet. Ahí está. Mi número es 15 45 86 60. Y un saludo para todos, bueno, y que me dice que me vio por este programa, hago un 10% de descuento. El que diga, che, negro y yo quiero un vaso, 10% de descuento. Qué nivel, gracias, tremendo. No, gracias a vos. Qué grande. ¿Cómo andamos los tremenditos? Bien. ¿Qué andan haciendo? Andamos ¿Paseando? paseando. Sí, ¿comprando también? ¿Compró algo, mamá? Sí. ¿Sí? ¿Qué les compró? No, recién vinimos. Sí, recién vinimos. Ah, recién vinieron. Ah, ¿el nombre del tremendito? Oscar. ¿El nombre? Maite. Qué nivel, gracias, tremendito, Mira, te voy a mostrar. Cocha esa con fierro. No, mirá, hasta una moto. No, tremendo. Ahí vamos a hablar con el artista que vaya. ¿Cómo andamos, mister? Vamos un poquito por allá, así no. Perdón que le moleste. Sí, contame un poquito qué es el arte que haces vos con fierros, con hierro, ¿no? Con hierro, sí. Parte de auto. Sí. Reciclado. Ah, parte de auto igual usás. Sí, parte de auto, sí. Parte de automotor. Y así todo tipo de... Todo cultura. reciclado. Lo que encuentre en la basura, lo reciclo y armo cosas. Che, ¿te lleva mucho tiempo, por ejemplo, hacer esa moto que veo ahí? 2 días. Teniendo. ¿Estás jodiendo? ¿2 días, posta? Sí. ¿Lo hacía a la chapa? Sí. ¿Hace mucho que venía haciendo este arte? Hace mucho, pero me dedico de lleno hace 1 año. ¿Hace 1 año de lleno? Sí, hace 1 año. No, me dedico es impresionante de pleno, sí. Las cosas que estoy viendo. ¿Y los precios? Los precios, es accesible, sí. ¿Accesible? Sí. No, aparte son cosas que no tienen repetición, ¿no? No tienen repetición. Son edición limitada. Claro, son pieza única. Pieza única, esa claro, pieza única, el arte en sí, ¿no es cierto? Es único. Me van a mirar, los sábados en Canal 9 a las 9:30 y van a decir, che, tremendo, quiero esa moto que hizo el chabón, impresionante, que un día se despertó y dijo, voy a hacer una moto. Sí, acá te verán. Ahí estamos. Catupiri. Sí. Catupiri Herrería Artística. Sí, Facebook, Juan Turquín. Celular 15 22 16 77. Sí, así es, gracias. Che, y por ahí te pueden hacer entonces pedido por mayor, por menor. Sí, lo que sea, estoy a disposición. Che, ¿y te pueden traer un diseño? Exactamente, con más razón. Con más razón. Me trae un diseño y yo lo hago. Así de simple. Che, ¿y qué te parece la feria que armaron esta? No, la verdad que un espectáculo. Bueno, ¿no? Sí, un espectáculo. Tendrían que hacerla más seguida, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, yo gracias a Dios me conformo con lo que me brindan ellos, la municipalidad en sí, ¿no es cierto? Porque aparte de una salida para la gente... Para mucha gente es una oportunidad más, ¿no es cierto? Y aprovechamos a apoyar a los productores locales. A los productores locales, exactamente. Eso es bueno, porque no, para acá, así que no. ¿Para qué vamos a pagar afuera si tenemos acá artistas como vos? Tenemos, muchos artistas tenemos. Que al otro día se levantan y dicen hago una moto. Sí. Me hago un auto, me hago una moto niveladora, mirá. Mirá, el chabón se acostó, mirá, te voy a mostrar.
Estuvimos con Turquín, el que se duerme, se despierta y es artista, ¿eh? Gracias, tremendo. Qué grande. Gracias, tremendo Alfredo. Por ser vos te doy 2 tarjetitas, me dice. Qué grande, Turqui. Turqui, viste, así, se despertó y nada, dijo, voy a hacer una moto liberadora. Para todas las damas hermosas que nos acompañan en nuestra vida. ¿Cómo andamos los mister? Bien, ¿cómo estamos? ¿Qué compraron? Y alfajores, plantas. Alfajores, plantitas. Sí, porque por ahí es como que vemos que no hay salida los fines de semana, no sabemos dónde ir a visitar o dónde ir a comprar artesanía. Esto es muy copado, ¿no? La verdad que sí. Y darle oportunidad para que puedan vender los productores. Exactamente, y darle oportunidad a productores locales. Exactamente. ¿El nombre de la señora? Rosana. ¿El nombre del señor? Saúl. Gracias, Extrema TV es la primera plataforma de televisión gratuita, integrada por medios alternativos, emergentes y profesionales de habla hispana. Extrema Televisión trae al televidente una forma alternativa de ver TV, desde cualquier dispositivo, para todos y gratis. Solo mira y elige el canal que quieras. Vas a encontrar una grilla de canales en su programación, separadas por categorías, con canales y estaciones de radio de primer nivel. Atrévete a conocer Extrema TV. Este canal forma parte de Extrema TV. Lo encontrarás en la grilla, en posición y categoría que indica la pantalla. Disfruta de ver televisión. Disfruta de Extrema TV. extrematv.com. Todos los shows que venimos haciendo, son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros. Estamos felices de que ellos estén acá con nosotros. Leo, que hoy también está haciendo fotos porque es doble uso. Buenas noches, gente. Bienvenidos al show de la Farra en vivo.
¿Qué me está vendiendo un celular? ¿Por dónde? ¿Dónde está saliendo? Bueno, esto va a salir en YouTube, El Negro MG. En Facebook, Juan José, El Negro MG. Y también va a salir en Canal 9. Ah, buenísimo, dale. Ya te pegué toda la data. Bueno, ¿y el celular a cuánto me lo vendés? ¿Hace cuánto que hace todo esto? Es la primera vez que venimos acá a la feria. Ah, que se presentan. Pero trabajo hacia el crochet, ¿hace cuánto hacen? 4 años ya. ¿Hace 4 años? Hace 4. Aparte con tu amiga, ¿no? Con Flor, sí, acá. Allá está Flor. ¡Qué nivel, qué nivel! Che, y contame un cachito, ¿eh? ¿Todo el crochet? Sí, todo. Todo el crochet, ¿qué? Y contame un poquito qué es toda la variedad que tenés. Sonajeros. Sonajeros. Llaveros. Llavero. Cosas para bebés. Ajá. Acompañados de cositas de madera. Que eso va todo en el paquetito. Che, ¿y te lleva mucho a hacer, por ejemplo, los chupetes que estoy viendo yo? 2 horas capaz. ¿2 horas? Sí. Ah, 2 horas. Y che, ¿tienen alguna línea de contacto? Vamos a enfocarla también a... Sí, acá tenemos. Ahí tiene Flor. Ah, ¿cómo? ¿Corazón de qué? De algodón. Corazón de algodón. Vos sabés que todos los stands que veo de crochet usan como de logo la lechuza. ¿Por qué la lechuza? Porque está de moda, pero nosotros tenemos un ovillito de lana. ¿Un ovillito? Ah, las chicas tienen un ovillito de lana, Ya saben, gente, si quieren comprar souvenirs, algo para regalar, como Belén, ¿no? ¿Belén? Sí, Belén que compró para regalar a su mamá cookie. ¡Compre, señora, compre! ¡Impresionante! ¡Para el mate! ¡Ahí le trajimos suerte! Nos sentamos acá, ¿viste? Y empezaron a venir a comprar. ¡Es muy bueno! Vos sabés que todos los stands que veo de crochet usan como de logo la lechuza. ¿Por qué la lechuza? Porque está de moda, pero nosotros tenemos un ovillito de lana. ¿Un ovillito? Ah, las chicas tienen un ovillito de lana, Ah, pará que me olvidé de traer mi tarjetita. Ah, me había olvidado la tarjetita, ¿viste? Marimar como una novela mexicana. Marimar, sí. ¿Quién te enseñó a hacer esto? No, solo. Se me despertó Se despertó un día y dijo, ¡plap! Empiezo a hacer esto. El chabón se acostó un viernes, se levantó un sábado y digo, voy a hacer una moto liberadora. Sí, así, correcto. Nos estamos despidiendo. Esto fue la cobertura de la tercera Feria Productiva Municipal acá, en el Boxing Club. ¿Y dónde lo viste? En El Negro TV, papá. Obvio. Chao, chicos. Me voy a comprar algo.